El tercer astronauta y el secreto oculto. Imagínese pasar horas a la deriva en el espacio, orbitando un mundo extraño, sabiendo que si algo sale mal, nadie podrá salvarlo. La radio se queda en silencio. La Tierra está muy lejos, un solitario punto azul en el cosmos. Ninguna voz humana para consolarte, solo el aplastante vacío de la oscuridad. Para Michael Collins, este momento debería ser solo una misión de rutina, pero nunca se sintió solo. Entre los tres hombres a bordo del Apolo 11, Collins fue el único que no tocó el suelo lunar. Mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin escribían sus nombres en la historia al pisar la superficie de la Luna, él se quedaría atrás, orbitando solo en el módulo de mando Columbia. Un papel solitario pero fundamental. El vínculo entre la Tierra y sus compañeros, el responsable de que todos regresaran a casa. Pero contrariamente a lo que muchos imaginan, esta soledad no fue solo un detalle técnico de la misión. Para Michael había algo más, algo que mantendría durante décadas. En los últimos años de su vida, Collins empezó a hablar de su experiencia en la cara oculta de la Luna de una manera que antes había evitado. Sus palabras fueron enigmáticas e insinuaron un secreto que nunca podría revelar por completo. Luego, poco antes de su muerte, dijo: «Lo siento, mentimos. Hay algo en la cara oculta de la Luna». Pero para entender lo que Michael Collins quiso decir con esto, debemos volver al principio. Necesitamos entender quién era antes de convertirse en una de las figuras más solitarias de la historia de la exploración espacial. Michael Collins nació el 31 de octubre de 1930 en Roma, Italia. Hijo de un general de división del ejército de los Estados Unidos, creció rodeado de disciplina militar y cambiando constantemente de residencia, viviendo en diferentes partes del mundo. Desde pequeño aprendió a lidiar con la adaptación y la soledad, habilidades que, sin saberlo, marcarían su futuro como astronauta. La aviación fue una de las primeras fascinaciones. Inspirado por leyendas como los relatos de Charles Lindbergh y su tío, el general Ian Lawton Collins, sobre los combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial, Michael sabía que su destino era alto. Ingresó en la Academia Militar de West Point y, en 1952, optó por la Fuerza Aérea, yendo en contra de la tradición familiar de servir en el ejército. Su pasión era volar, no marchar. Collins rápidamente se distinguió como piloto. Dominó los cazas de última generación y se volvió cada vez más capaz de realizar misiones que requerían nervios de acero. Pero él quería más. Cuando se anunciaron los primeros astronautas de la NASA, vio la próxima frontera. Su primera solicitud para unirse a la NASA fue rechazada. Pero el fracaso no era una opción para alguien como Michael Collins. Mejoró sus calificaciones, perfeccionó sus habilidades y, en 1963, fue aceptado en el grupo de astronautas que daría forma al futuro de la exploración espacial. Su primera prueba importante se produjo en la misión Gemini 10, donde se convirtió en el primer astronauta en realizar 2 caminatas espaciales durante un solo vuelo. Allí descubrió algo fundamental sobre sí mismo. Tenía un talento poco común para el espacio. Mientras que algunos astronautas sufrían ataques de ansiedad y pánico mientras flotaban en el vacío, Collins se sentía cómodo. Había algo en ese vacío infinito que lo atraía. Entonces, cuando fue asignado a la misión Apolo 11, sabía que su tarea de orbitar la Luna en solitario, mientras Armstrong y Aldrin descendían a la superficie, no sería fácil, pero sería su misión. Estaba listo. O al menos eso es lo que pensaba. El entrenamiento para el Apolo 11 fue intenso. Simulaciones de emergencia, pruebas psicológicas, preparación física extrema. Los astronautas debían estar preparados para cualquier escenario posible, pero había algo que nadie podía predecir: el impacto psicológico de estar absolutamente solo, a miles de kilómetros de la Tierra, en la parte más remota y misteriosa de la Luna. La cara oculta de la Luna es un territorio de misterio. Con cada órbita del Apolo 11, Collins pasó unos 48 minutos sin ningún contacto con la Tierra. Ni radio, ni voces, nada más que el módulo de mando y el silencio del espacio. Durante estas órbitas, técnicamente era el ser humano más aislado del universo. O quizás no tanto. Décadas más tarde, cuando le preguntaron cómo se sentía en esos momentos, Michael dio una respuesta intrigante.
No me sentí solo. Pero ¿cómo es posible que alguien no se sienta solo en una situación como esta? ¿Qué experimentó Collins en ese silencio absoluto? La NASA siempre ha insistido en que la misión Apolo 11 transcurrió sin incidentes, sin anomalías, sin eventos inusuales. Pero los informes de otros astronautas muestran que el espacio está lejos de ser un lugar predecible. Buzz Aldrin, por ejemplo, ya afirmó haber visto luces extrañas después del Apolo 11. Los pilotos de la Fuerza Aérea informaron sobre fenómenos inexplicables mientras estaban en órbita. Y luego está la línea final de Michael Collins. Hay algo en la cara oculta de la Luna. ¿Qué vio allí? ¿Algo físico? ¿Algo que la NASA nunca reveló? ¿O fue una experiencia que desafió la propia percepción de la realidad? Collins se llevó su respuesta a la tumba. Pero una cosa es segura. Él sabía algo que nosotros desconocemos. Y la pregunta sigue siendo, ¿alguien más sabe la verdad? Porque si Michael Collins realmente no estaba solo en ese módulo de comando, entonces, ¿quién o qué estaba allí con él? El viaje de Michael Collins al espacio. ¿Qué hace que alguien se convierta en explorador? ¿Qué hace que una persona mire al cielo y decida que no basta con soñar, que es necesario ir más allá, desafiar la gravedad, desafiar los propios límites? Michael Collins no era solo un astronauta. Fue un hombre que eligió el camino más difícil, un camino que lo llevaría al silencio absoluto del espacio, al aislamiento más profundo, al borde de un misterio que nunca podría revelar. Pero su historia comenzó mucho antes del Apolo 11, mucho antes de que le temblara la voz al admitir que había algo en la cara oculta de la Luna. Para entender su viaje, debemos retroceder en el tiempo, a la infancia de un niño que aprendió desde temprano que la soledad no era un castigo, sino un estado de ánimo. Michael nació el 31 de octubre de 1930 en Roma, Italia. Su padre fue general del ejército de los Estados Unidos, lo que significó una infancia llena de cambios. El niño nunca tuvo un hogar permanente. Vivió en diferentes países, convivió con diferentes culturas y aprendió, desde pequeño, que el mundo era un lugar vasto e inexplorado, pero sobre todo, aprendió a estar solo. Mientras otros niños formaban profundos lazos de amistad, Michael necesitaba decir adiós. Cambio tras cambio, aprendió a adaptarse rápidamente, a observar más que hablar, a llevar consigo un mundo interior que pocos conocían. Esto moldeó su carácter y lo preparó para algo que nadie podría haber predicho: el momento en que se convertiría en el hombre más solitario del universo. La pasión por volar llegó temprano. Creció fascinado por los aviadores que arriesgaban sus vidas para desafiar al cielo. Charles Lindbergh, el hombre que cruzó solo el Atlántico, fue uno de sus héroes. Su tío, el general J. Lawton Collins, compartió historias sobre pilotos de la Segunda Guerra Mundial, hombres que desafiaron a la muerte en cada misión. Michael quería ser uno de esos hombres. Quería volar, pero no solo volar, quería ir a donde nadie había ido antes. Tras graduarse en la prestigiosa Academia Militar de West Point, Collins tomó una decisión que sorprendió incluso a su familia. En lugar de seguir la tradición del ejército, optó por la Fuerza Aérea. Quería ser piloto y la Fuerza Aérea le ofrecía los aviones más rápidos, las misiones más peligrosas y el futuro más incierto. La rutina de un piloto de pruebas no es para todos. Collins voló aviones de combate que podían fallar en cualquier momento. Experimentó con nuevas tecnologías que aún estaban en fase de desarrollo y vio a sus amigos morir en accidentes. El riesgo era parte del trabajo y cualquier error podía significar la muerte. Pero él era bueno. Muy bien. Tan bueno que, en 1962, decidió intentar algo aún más atrevido: convertirse en astronauta. La NASA estaba reclutando pilotos para el nuevo programa espacial y la competencia era brutal. Cientos de hombres altamente cualificados compitieron por algunas plazas. Michael lo intentó y fue rechazado. La mayoría de la gente se habría rendido, pero Collins no. Estudió más, entrenó más, mejoró cada detalle de su actuación hasta que ya no hubo dudas sobre su capacidad. Al año siguiente, en 1963, lo volvió a intentar. Esta vez lo consiguió. Se convirtió en parte del tercer grupo de astronautas de la NASA, junto a personas como Buzz Aldrin y Gene Cernan. Fue allí donde comenzó su verdadero viaje hacia lo desconocido. Su primera prueba importante se produjo en la misión
Gemini 10, en 1966. Era un vuelo arriesgado que requería habilidades que pocos astronautas poseían. Collins no solo participó en la misión, se convirtió en el primer ser humano en realizar 2 caminatas espaciales en un solo vuelo. Y más que eso, descubrió que se sentía extrañamente cómodo en el espacio. Mientras que algunos astronautas informan de ansiedad y miedo al flotar en el vacío, Collins describe la experiencia como natural. El silencio absoluto, la ausencia de algo familiar, la sensación de estar lejos de todo. No podía soportar ese sentimiento. Él la aceptó. Esto lo convirtió en el candidato ideal para una misión mucho mayor. Una misión que requeriría de alguien capaz de afrontar la soledad más absoluta sin sucumbir al miedo. La NASA lo eligió para el Apolo 11, pero no pisar la Luna. Ese papel recayó en Neil Armstrong y Buzz Aldrin. A Michael Collins se le encomendó una misión aún más difícil: permanecer en el módulo de mando Columbia, orbitando solo la Luna mientras sus compañeros exploraban la superficie. Sería el único vínculo entre la Tierra y los 2 astronautas que hicieron historia. Aceptó sin dudarlo. Sabía que no sería recordado como el hombre que caminó sobre la Luna, pero también sabía que su misión era esencial. Entonces, entrenó. El entrenamiento para el Apolo 11 fue brutal. Collins pasó meses dentro de simuladores, aprendiendo cada detalle del módulo de comando y preparándose para todas las posibilidades. Y había un detalle que nadie podía predecir: el impacto psicológico de estar solo en la cara oculta de la Luna. Durante las órbitas lunares, hubo un momento en que Collins estaría completamente aislado. No hay comunicación con la Tierra, ningún contacto con Armstrong y Aldrin, solo él y el espacio infinito. Ningún ser humano en la historia había experimentado jamás una soledad tan absoluta. Michael lo sabía, pero él no dijo nada. Él simplemente se preparó. El 16 de julio de 1969 se lanzó al espacio el Apolo 11, y a medida que se desarrollaba la misión, Collins hizo exactamente aquello para lo que había sido entrenado. Manejó el módulo de comando con precisión quirúrgica. Supervisé los sistemas. Contacto mantenido con la Tierra. Pero entonces llegó el momento más temido. Mientras Armstrong y Aldrin descendían a la Luna, Collins orbitaba la cara oculta. Y allí, en el silencio más profundo que jamás haya experimentado un ser humano, algo sucedió. Décadas más tarde, cuando le preguntaron cómo se sentía en ese momento, Collins respondió algo críptico: no me sentí solo. No explicó qué quiso decir con eso. Nunca entró en detalles. Pero años después, antes de morir, dijo algo aún más extraño: hay algo en la cara oculta de la Luna. ¿Qué vio? ¿Qué experimentó en ese momento? La NASA insiste en que no pasó nada, pero la forma en que Collins habló de esta experiencia sugiere lo contrario. Algo cambió dentro de él en esa misión. Algo que nunca pudo o nunca se le permitió revelar. Y la pregunta que queda es: ¿le contó este secreto a alguien? Porque si Michael Collins no estaba solo en ese módulo, ¿quién o qué estaba con él? La respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos. Y en la siguiente parte de esta historia, exploraremos las pistas que podrían revelar uno de los mayores secretos de la exploración espacial. Así que antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campanita para no perderte nada. Esta historia está lejos de terminar, y lo que viene a continuación podría cambiar tu visión del espacio para siempre. Apolo 11. El silencio de la soledad lunar. ¿Qué harías si de repente te encontraras completamente solo, sin nadie que te escuche, sin nadie que te responda? Ahora imagina esta soledad no en una habitación oscura, ni en un bosque aislado, sino en el espacio, orbitando un mundo árido, a cientos de miles de kilómetros de cualquier otro ser humano. Para Michael Collins, este momento no fue una elección, era su misión. El 20 de julio de 1969, mientras el mundo entero contenía la respiración al ver a Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminar sobre la superficie lunar, Collins estaba allí, solo en el módulo de comando Columbia, orbitando la Luna cada 48 minutos. Pero había algo diferente en su postura, algo que le situó frente a frente con uno de los mayores misterios de la exploración espacial. En cada órbita,
el Apolo 11 pasaba por la cara oculta de la Luna, la parte que nunca puede verse desde la Tierra. Y durante este tramo, Collins perdió por completo la comunicación con la NASA. Sin contacto. No hay voz proveniente del control de la misión. Solo él, la inmensidad del espacio y el desolado paisaje lunar. Durante casi una hora en cada ciclo, fue literalmente el hombre más solitario del universo. ¿Pero estaba realmente solo? Décadas más tarde, cuando se le preguntó sobre esta experiencia, Collins siempre dio respuestas breves y calculadas. Dijo que se sentía absolutamente cómodo en su soledad, pero luego vino su frase más enigmática. No me sentí solo. ¿Cómo podría alguien no sentirse solo en esa situación? ¿Quiso decir que estaba acompañado por su propia mente, por sus pensamientos, o había algo más? El espacio no es solo un territorio físico, es un territorio psicológico, y estar solo en la cara oculta de la Luna no era solo una prueba de resistencia física, era una prueba mental, algo que ningún otro ser humano había enfrentado antes. ¿Qué vio Collins allí? ¿Qué sentiste cuando miraste la superficie lunar sin que nadie confirmara o negara lo que había ante tus ojos? La NASA nunca publicó ningún informe de anomalías durante la misión, sin fallos técnicos, sin imprevistos. Pero el silencio de Collins sobre ciertos aspectos de su experiencia plantea la pregunta: ¿realmente nos contó todo lo que sucedió en esa órbita? Sabemos que otros astronautas han informado de sucesos extraños en el espacio. Buzz Aldrin, su propio compañero de misión, afirmó haber visto una luz misteriosa después del Apolo 11. Los pilotos de pruebas y cosmonautas soviéticos registraron objetos no identificados alrededor de su nave espacial. El propio programa Apolo generó rumores y documentos que siguen sin explicación hasta el día de hoy. Y hay otro detalle del que pocos se dan cuenta. La cara oculta de la Luna siempre ha sido un lugar de interés para gobiernos y científicos. Desde la década de 1950, se han enviado repetidamente satélites y sondas para cartografiar esta región. Los soviéticos fueron los primeros en fotografiarlo, en 1959. Con la sonda Luna 3. Desde entonces, numerosas misiones han regresado para explorar este lugar. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que despierta tanto interés? Michael Collins, orbitando en solitario la Luna, tenía una visión directa y privilegiada de este territorio. Durante 48 minutos en cada órbita, fue el único ser humano que vio lo que nadie más podía ver. E incluso décadas después, cuando su vida estaba llegando a su fin, finalmente hizo su declaración más inquietante. Hay algo en la cara oculta de la Luna. ¿Pero qué quiso decir exactamente con eso? ¿Estructuras desconocidas? ¿Un fenómeno natural que no podemos explicar? ¿O algo mucho más grande? ¿Algo que se ocultó deliberadamente al público? Lo más extraño de todo es que Collins no fue el único en dejar pistas sobre este misterio. Otros astronautas mencionaron sucesos extraños, pero siempre de forma velada, siempre con miedo de profundizar más. Pero ¿qué pasa si la verdad ya está frente a nosotros? ¿Qué pasa si la respuesta a lo que vio Collins está oculta en documentos confidenciales, imágenes censuradas o incluso informes que simplemente ignoramos? La pregunta sigue siendo, ¿se revelará alguna vez esta verdad? ¿O lo que presenció Michael Collins seguirá siendo uno de los mayores misterios de la exploración espacial? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos. Y en la siguiente parte, veremos las pistas que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre la Luna. Si quieres descubrir qué se esconde en la cara oculta de la Luna, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene a continuación te sorprenderá. La revelación de Michael Collins. Michael Collins pasó décadas evitando preguntas sobre su experiencia en la cara oculta de la Luna. Cada vez que un periodista preguntaba sobre los momentos de aislamiento total en el Apolo 11, su respuesta era cortés pero evasiva. Dijo que estaba demasiado ocupado para sentirse solo, que tenía trabajo que hacer, que su mente estaba enfocada en la misión. Pero entonces, en los últimos años de su vida, algo cambió. Por primera vez rompió el silencio, y sus palabras fueron directas, sin lugar a interpretación. Lo siento, mentimos. Hay algo en la cara oculta de la Luna. Esta frase,
pronunciada por un hombre que siempre se mantuvo discreto y fiel al protocolo, abrió una herida en el relato oficial. Porque si Michael Collins, uno de los astronautas más respetados de la historia, admitió que mintió, ¿qué más podría esconder? Y lo más importante, ¿qué vio exactamente en ese silencio absoluto, lejos de los ojos del mundo? La NASA insiste en que la misión Apolo 11 se desarrolló sin incidentes, pero la historia nos enseña que el silencio no siempre significa ausencia de acontecimientos. Todo lo contrario. Si hay algo que los gobiernos y las instituciones hacen bien, es mantener la información alejada del público cuando lo consideran necesario. Recapitulemos. Michael Collins estuvo completamente fuera de comunicación con la Tierra durante casi una hora en cada órbita en la cara oculta de la Luna. Durante este tiempo, nadie podía escuchar su voz, ninguna transmisión, ningún contacto, ninguna señal de que todavía estuviera allí. Solo una cápsula solitaria moviéndose a través de un espacio donde oficialmente no debería haber nada presente. Ahora piensa en esto por un momento. Hoy en día, si un avión desaparece del radar durante unos minutos, ya provoca pánico en todo el mundo. Ahora imagina a un astronauta, en el espacio profundo, orbitando un cuerpo celeste inexplorado, completamente solo. Cualquier cosa podría pasar y nadie lo sabría. ¿Qué podría justificar una revelación como esta, tantos años después? Si Collins estuviera mintiendo, sería fácil desacreditarlo. Pero la cuestión es que no tenía nada que ganar con esta afirmación. Al contrario, ya era un hombre mayor, jubilado, alejado de los focos. No necesitaba atención, no necesitaba titulares. Entonces, ¿por qué arriesgar su reputación con algo tan impactante? La única explicación lógica es que por alguna razón sintió que necesitaba decir la verdad antes de irse. Y lo más curioso, no es el único astronauta que sugiere que hay algo en la Luna que no nos han dicho. Varios otros veteranos del programa Apolo han insinuado en diferentes momentos que lo que ocurrió allí fue mucho más allá de lo que el público sabe. Algunos dieron entrevistas misteriosas, otros escribieron libros con mensajes crípticos. Y en algunos casos, los astronautas que intentaron decir demasiado fueron rápidamente desacreditados o sus palabras fueron distorsionadas. Ahora, veamos un hecho que pocos saben. En 1969, durante la misión Apolo 10, la que precedió al Apolo 11 y sirvió como ensayo general para el aterrizaje en la Luna, los astronautas informaron haber escuchado un sonido extraño mientras orbitaban el lado oculto. Lo describieron como una especie de música espacial, un ruido que no debería estar ahí. Los registros de este evento estuvieron ocultos durante décadas, hasta que finalmente la NASA los publicó. Pero aún así, la explicación oficial fue vaga. La agencia dijo que podría haber sido una interferencia de radio, un eco electromagnético o incluso un fenómeno acústico natural. Pero esto plantea otra pregunta. ¿Un eco de qué? Si no hubiera nada allí, ¿qué podrían estar reflejando señales? Coincidencia o no, fue exactamente en esta misma región donde Michael Collins estaba completamente solo. La revelación de Collins, combinada con informes como este, nos obliga a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre la Luna. Y aquí hay un detalle aún más inquietante. Después de la serie de misiones Apolo, la NASA nunca volvió a enviar humanos allí. El programa terminó abruptamente. El hombre pisó la Luna entre 1969 y 1972. Después, nunca más. Si era tan fácil viajar hasta allí, ¿por qué detenerse? Algunas teorías apuntan a que algo sucedió durante las misiones Apolo que provocó que Estados Unidos decidiera retirarse. Algunos creen que los astronautas encontraron evidencia de que la Luna no estaba tan deshabitada como pensábamos. Estructuras, objetos, señales de algo que no era humano. Eso explicaría la reacción de Collins. Si vio algo allí y le dijeron que nunca lo revelara, su frase final tiene mucho sentido. Lo siento, mentimos. Pero entonces, ¿qué vio realmente Michael Collins? La NASA nunca ha confirmado ninguna anomalía en la cara oculta de la Luna, pero la falta de respuesta puede ser más reveladora que cualquier declaración oficial. Cuando los astronautas empiezan a hablar crípticamente,
Cuando se censura la información, cuando se omiten hechos, normalmente significa que hay algo que ocultar. Y si hay algo escondido en la luna, puede que solo sea cuestión de tiempo antes de que la verdad salga a la luz. Después de todo, en los próximos años se pondrán en marcha nuevos proyectos de exploración lunar. China, Estados Unidos e incluso empresas privadas como SpaceX planean misiones tripuladas allí. Pronto, nuevos ojos humanos mirarán directamente a la cara oculta de la luna. Y luego viene la pregunta final. ¿Qué encontrarán? Quizás esta vez la verdad ya no pueda ser silenciada. Si esta historia te conmovió y te hizo ver la exploración espacial de otra manera, entonces no te vayas sin suscribirte al canal. Activa la campana, porque en el siguiente vídeo profundizaremos aún más en este misterio y revelaremos datos que podrían cambiar todo lo que crees sobre la luna. Nos vemos allí. El misterio que permanece: Michael Collins nunca caminó sobre la luna, nunca hundió su bota en el suelo lunar, ni plantó una bandera. Pero paradójicamente, su viaje puede haber sido mucho más profundo e inquietante que el de cualquier otro astronauta del Apolo 11. Porque mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin se ocupaban de hacer historia en la superficie, Collins orbitaba la cara oculta de la luna y era el único ser humano en esa inmensidad. Ningún contacto con la Tierra, ningún sonido más que los latidos de su propio corazón y los ruidos electrónicos del módulo de comando. Y sin embargo, dijo, no me sentí solo. Sus ojos vieron lo que ningún otro humano había visto jamás. Su mente procesó algo que no podemos entender del todo. Y antes de irse, admitió, lo siento, mentimos. Hay algo en la cara oculta de la luna. Esto nos lleva a una última pregunta, quizás la más importante de todas. ¿Qué vio Collins? La respuesta, contrariamente a lo que muchos esperan, puede que no esté solo en el espacio. Puede estar dentro de la propia mente humana. Piénselo. Todos los mayores descubrimientos de la humanidad, todos los avances de la ciencia, todos los límites que hemos roto comenzaron con una cosa: un pensamiento. ¿Y si Michael Collins no estuviera hablando solo de lo que vio en la luna, sino de lo que entendió en ese momento de absoluto aislamiento? La luna siempre ha tenido un profundo significado simbólico para la humanidad. Las civilizaciones antiguas la estudiaron como si fuera una deidad. Los escritos milenarios hablan de su influencia oculta. Y hoy incluso los científicos están empezando a plantear hipótesis que antes se habrían considerado imposibles. ¿Es el universo de alguna manera consciente? Esto puede parecer un gran salto, pero piénselo. La física moderna ya sugiere que la conciencia puede estar profundamente entrelazada con la realidad física. El renombrado físico John Wheeler, por ejemplo, propuso la idea de un universo participativo, donde la existencia misma de la materia puede depender de la conciencia que la observa. ¿Qué pasaría si Michael Collins, en su experiencia solitaria en el espacio, vislumbrara esta verdad? Si la luna fuera solo un espejo de algo mucho más grande, algo que la ciencia aún no ha podido explicar. Y aquí está el punto donde todo se conecta. El verdadero misterio no está solo en el cosmos, sino dentro de nosotros mismos. Si has llegado hasta aquí, significa que sientes esta inquietud, que hay preguntas en tu interior que aún no han sido respondidas del todo. Y quizás la pieza que falta para entender todo esto es lo que llamamos conciencia. Si el universo es consciente, si nuestra mente desempeña un papel mayor del que creemos en la construcción de la realidad, entonces, ¿qué podemos descubrir realmente sobre la existencia? Si quieres ir más allá de este vídeo y explorar este tema en profundidad, te recomiendo que lo leas. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Este libro electrónico es una invitación a comprender los misterios del universo desde una nueva perspectiva, una que puede cambiar la forma en que ves la realidad misma. El enlace para acceder está en el comentario fijado. Pero antes de cerrar, quiero dejar algo claro. La búsqueda de lo desconocido nunca termina. Si algo nos enseñó Michael Collins, es que el mayor viaje no es solo hacia afuera, sino hacia adentro. Y la pregunta para ti es, ¿cuál será tu próximo paso? Si quieres continuar este viaje de conocimiento y exploración, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario abajo.
Tu opinión es fundamental para esta comunidad de exploradores de lo desconocido. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdad puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos.